La especialidad conocida como medicina del paciente en estado crítico es bastante reciente. Su origen y desarrollo datan de la segunda mitad del siglo XX. En los últimos 60 años, ha sido particularmente notable nuestro mejor entendimiento de las enfermedades en estado agudo. El avance de la medicina y el trabajo y las ideas de esos hombres, los pioneros de los cuidados del enfermo en estado crítico, también han sido admirables. Pero vamos más despacio y algo más atrás, con experimentos médicos que en la antigüedad eran auténticos prodigios. Andrés Vesalio, a mediados del siglo XVI, observó que al abrir el tórax de un cordero, los pulmones se colapsaban, provocando la falta de aire, y poco después el corazón comenzaba a fallar, y sobrevenía la muerte. El animal se recuperaba cuando se introducía aire a través de un tubo dentro de la tráquea, que era insuflado rítmicamente por medio de un fuelle. Esta fue la primera intubación traqueal en el siglo XVI. En 1543, Vesalio publicó su experimento en su libro De Humani Corporis Fabrica, la fábrica, o dicho contemporáneamente, la arquitectura del cuerpo humano. Esta es la primera aplicación documentada de lo que hoy se conoce como ventilación por presión positiva intermitente en condiciones controladas. En 1774, el médico inglés John Fothergill reanimó a una persona ahogada por medio de respiración boca a boca, distendiendo sus pulmones con aire, antecedente de lo que sería la ventilación artificial en el siglo XIX y la reanimación cardiopulmonar en el siglo XX. John Hunter confirmó las experiencias de Vesalio y de Hooke. Introducía una cánula en las tráqueas de perros para luego insuflar aire mediante un fuelle. Al detener la acción del fuelle, se producía el paro cardíaco. En 1776, publicó que el tratamiento de la depresión respiratoria consistía en desobstruir las vías aéreas y practicar la ventilación artificial mediante insuflación de aire. La idea de una unidad de cuidados especializados surgió en 1799 en la campaña de Napoleón en la península de Abukir. Dominique Jean Larrey, en quien recaía la responsabilidad de la atención de los heridos, dispuso los recursos quirúrgicos en 3 estaciones de la retaguardia y ordenó que en el puesto más cercano al fuerte se llevaran a los heridos graves para recibir atenciones especiales. La idea era concentrar a los enfermos graves en un solo sitio para proporcionarles una atención especial. A mediados del siglo XIX, Florencia Nightingale creó el modelo de enfermería con la experiencia adquirida durante el auxilio a los heridos de la Guerra de Crimea entre 1853 y 1856. Se dice que Nightingale dispuso que los pacientes más graves estuvieran en las camas más cercanas a las estaciones de enfermería para poder ser vigilados más de cerca. A principios del siglo XX, Walter E. Dandy describió su experiencia con enfermos recién operados del cerebro. Para su atención destinó una unidad con 3 camas con enfermeras especialmente entrenadas para su manejo. En 1930, Martin Kirchner diseñó una unidad combinada de cuidados intensivos y recuperación post-anestésica en la Universidad de Tubinga, en el sur de Alemania. Pero los heridos de guerra no eran los únicos que necesitaban cuidados intensivos. Cuando surgen las epidemias, lo hacen como catástrofes naturales, de manera tal vez imprevisible. Las enfermedades infecciosas también pueden debilitar a los enfermos hasta un punto crítico, de tal modo que se hace indispensable tratarlos intensivamente para poder salvar sus vidas. Ese fue el caso con la gran epidemia de poliomielitis de mediados del siglo XX. En 1908, la poliomielitis se convirtió en un azote periódico en varios países. Ivar Wickman, en Suecia, demostró que este padecimiento era una epidemia y que la enfermedad se transmite por contacto entre enfermos y personas sanas. Karl Landsteiner y Erwin Papa, de Viena, descubrieron que la enfermedad era causada por un virus. El virus de polio ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis. La polio puede hacer más que atrofiar una pierna. Puede paralizar el diafragma, el músculo que hace que podamos ventilar los pulmones. Cuando esto sucede, viene la muerte por asfixia. Philip Drinker, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, inventó en 1927, junto con Louis Shaw, el pulmón de acero para tratar la intoxicación por monóxido de carbono. En la gran epidemia de polio del siglo pasado, había una gran cantidad de pacientes que tenían parálisis ventilatoria, parálisis de los músculos respiratorios,
el virus iba dañando poco a poco los músculos motores. Y entonces fue necesario crear los primeros pulmones de acero. Los pulmones de acero eran ventiladores, eran unas cámaras grandes, unos tubos de acero, en los cuales se metía el paciente completo. Ese pulmón hacía presión negativa, estaba el paciente encerrado, sellado aquí, de manera que cuando se hacía presión negativa, sus pulmones y el tórax se distendían, la presión negativa dejaba de ejercerse y entonces los pulmones se volvían a contraer. Los experimentos de Vesalio eran experimentos de presión positiva y los pulmones de acero hacían esto, pero sin la necesidad de cánula. Y había pacientes que habían sido afectados por polio y que pasaban una larga parte de su vida o el resto de su vida conectados a estos pulmones. Sin embargo, el sistema no era eficiente en pacientes con parálisis total. Al observar estos casos, en 1952, el anestesiólogo danés Bjørn Ibsen sugirió que a todos estos pacientes se les hiciera una traqueostomía, es decir, una perforación de la tráquea, y que por ahí se introdujera un tubo para que se ventilaran manualmente los pulmones por turnos, mediante una bolsa de balón. Esto redujo drásticamente la mortalidad y fue el inicio de la unidad intensiva de cuidados respiratorios. Durante el devastador brote de polio en Dinamarca en 1952, se utilizaron estos nuevos ventiladores de presión positiva intermitente que requerían la instalación de esa cánula en el interior de la tráquea, versión moderna de aquellas cañas que Vesalio y Hooke usaron en sus primeros experimentos con animales siglos antes, y personal permanente entrenado para operar la bolsa las 24 horas del día. Hay muchas circunstancias provocadas por heridas, enfermedades o accidentes que en cuestión de horas, minutos o segundos pueden hacer que el paciente deje de respirar o su corazón deje de latir si no recibe oportunamente la atención médica adecuada. La medicina de cuidados intensivos, también llamada medicina crítica, ha desarrollado técnicas y equipos que permiten valorar con mayor precisión al enfermo y conocer al momento el estado de sus órganos afectados para poder proporcionarle los cuidados que le permitan superar esos primeros momentos o periodos críticos decisivos y así conservar la vida. Y la evolución a partir de 1923 obviamente fue el desarrollo tecnológico. Y que yo diría que realmente las terapias intensivas, como las conocemos, las unidades de cuidados intensivos, surgen a partir de los años 50, finales de los 50. Y que fue ya el desarrollo tecnológico lo que permitió el realmente vigilar un paciente muy cercanamente. Porque el concepto que le describí antes, estaba una enfermera o un médico viendo al paciente, pero tenía pocos recursos para poder anticiparse a un evento crítico, como por ejemplo en el corazón una arritmia. No veíamos el monitor, el trazo electrocardiográfico, sino solamente veíamos cuando hacía un paro cardíaco y le damos asistencia y si nos iba bien lo sacamos del paro cardíaco. Pero no podíamos anticiparnos, porque no es de que le tomes una muestra y te las den 8 horas después, como sucedía en piso antes de este asunto. Es en ese momento saber cómo están las condiciones. Entonces esto permite el tomar decisiones en el momento y entonces no permitir que el paciente se ponga grave. Ejemplo de ello son los primeros pulmones de acero que antes mencionamos y los modernos ventiladores mecánicos, los equipos de monitoreo, los aparatos de ultrasonido que proveen imágenes instantáneas a un lado de la cama del enfermo, los monitores que permiten ver cómo se mueve la sangre a través de arterias, venas y vasos capilares. Todo esto sin ser invasivos y sin dañar al enfermo. También han sido decisivos los avances en anatomía, patología y fisiología en los últimos 70 años, que nos permiten un mejor entendimiento de las enfermedades en estado agudo. La primera unidad de cuidados intensivos moderna fue organizada y puesta en marcha por el Dr. Dwight E. Harken y la enfermera Edith Heidemann en el Hospital Peter Ben Brightman de Boston en 1951. Pocos meses después, se inauguró otra unidad de cuidados intensivos en el Hospital Mount Auburn de Cambridge, Massachusetts. Inicialmente se destinó solamente a atender pacientes operados del corazón, pero muy pronto se abrieron sus servicios a otros tipos de pacientes quirúrgicos graves. Después de constatar las grandes bondades y ventajas de los cuidados intensivos, para 1960, casi todos los hospitales importantes de los Estados Unidos y de otros países tenían por norma el contar con una unidad de recuperación al lado de las salas de operaciones.
Inicialmente, quizá el término más utilizado en nuestro medio es la terapia intensiva, que es obviamente lo que denomina la unidad. Sin embargo, al ser uno más purista es la medicina crítica, es decir, que es un término mucho más amplio. Y la medicina crítica abarca muchas áreas. De hecho, puede ser de cuidados coronarios, que es en la que yo elaboré pues prácticamente toda mi vida. Obviamente hay unidades críticas, unidades de cuidados intensivos generales, que atienden diversas disciplinas. Hay algunas postquirúrgicas, algunas neuroquirúrgicas, pediátricas, neonatales, y hay de diverso tipo, es decir, se enfocan a una entidad y a una edad en particular muchas veces de los pacientes. En 1958, los doctores Max Harry Weil y Herbert Shubin abrieron una unidad de choque en la Universidad del Sur de California para mejorar la detección y el tratamiento de las complicaciones de los pacientes en estado crítico. Ese mismo año, Peter Safar, anestesiólogo nacido en Viena, introdujo la respiración boca a boca en los primeros auxilios, en sustitución de técnicas viejas e ineficientes, e inició la primera unidad de terapia intensiva multidisciplinaria cubierta por médicos 24 horas al día en el Hospital Central de Baltimore. En 1961, estableció la primera residencia en el Hospital Universitario Presbiteriano en Pittsburgh. Fue Peter Safar, pionero de la aplicación y difusión de los primeros auxilios, quien acuñó el término medicina de cuidados intensivos. El primer libro sobre cuidados intensivos, Atención del enfermo crítico, de 1966, fue escrito por Stephen Ayres y Gianelli. En 1968, Max Harry Weil, Peter Safar y William Shoemaker, pioneros de los cuidados intensivos en América, establecieron la primera especialidad multidisciplinaria en cuidados intensivos. Durante esos primeros años, era frecuente que en unidades de cuidados intensivos hubiera una gran cantidad y variedad de especialistas y superespecialistas como anestesiólogos e internistas, cirujanos, cardiólogos, neurocirujanos y enfermeras especializadas, entre otros. Más tarde, quienes prestaban y dirigían estos servicios observaron que los problemas de los pacientes en estado crítico, como temperatura corporal, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial anormales, eran muy similares entre sí, independientemente de las causas que los habían llevado al estado crítico. Lo importante no era la especialidad del médico tratante, sino su capacidad y habilidad para resolver las situaciones que ponían en peligro al enfermo. Se necesitaba una nueva especialidad que se abocara a resolver los estados críticos. Por esta razón, las unidades comenzaron a ser manejadas por equipos calificados de médicos y enfermeras especializados en terapia crítica. Esto llevó a estandarizar el manejo de crisis con criterios uniformes por equipos de especialistas debidamente capacitados de los ahora llamados médicos intensivistas. La historia de los primeros cuidados críticos o intensivos en México es bastante curiosa y se remonta a las guerras napoleónicas. El barón Dominique Jean Larrey, a quienes antes mencionamos como creador de una unidad de cuidados especializados, creó también la ambulancia volante que lleva su nombre para levantar a los heridos y trasladarlos a estaciones en la retaguardia, durante la campaña de Bonaparte en el Rin en 1797. Pues bien, el doctor Ignacio Gama utilizó en 1847, por primera vez en América Latina, las ambulancias de Larrey en las batallas de la Angostura y de Padierna. Otra primicia mundial de Gama fue la invención y el empleo de tubos de hule para la canalización quirúrgica, mucho antes que Chassignac los empleara en Francia entre 1855 y 1859. En 1890, Miguel Otero y Arce presentó un local destinado a pacientes operados especiales en los planos de un proyecto para el hospital militar, aunque no hay evidencia de que tal hospital se hubiera construido. En 1899, el doctor Gustavo Pagenstecher, de San Luis Potosí, planeó y construyó un sanatorio que incluía una sala destinada a enfermos graves. Esta sala especial estaba comunicada directamente con el cuarto que ocupaban las enfermeras, quienes al tenerlos muy cerca, los podían tener bajo su supervisión constante. La primera unidad de cuidados intensivos para los operados de corazón en México fue fundada en 1954 por el doctor Clemente Robles en el Instituto Nacional de Cardiología, con la colaboración de Demetrio Sodi Pallares.
Más tarde, cuando el doctor Clemente Robles fue director del Hospital General, creó una unidad de cuidados intensivos para enfermos graves que en un principio estuvo a cargo del doctor Marcelo del Razo. Al año siguiente, en febrero de 1963, se instaló el servicio de terapia médica intensiva en la unidad de medicina interna a cargo del doctor Fernando Martínez Cortés. En 1966, el doctor Raúl Fournier Villada reacondicionó el servicio de urgencias y la terapia médica intensiva, que luego fue separada de la sala de urgencias. En 1967, el doctor Héctor Rivera Reyes obtuvo la plaza de jefe del servicio. A finales de los años 60, el doctor Adrián Rodríguez Trápala presentó un proyecto al doctor Edmundo Reyes Armijo, jefe de neurocirugía, a fin de instalar una unidad de medicina crítica neurológica. En esta unidad se inició en México la administración directa de antibióticos, las tetraciclinas, en el líquido cefalorraquídeo a través de los reservorios de Ommaya, que son catéteres especiales con una cámara para inyección del antibiótico y una prolongación que llega a uno de los ventrículos cerebrales. En el ISSSTE se establecieron unidades de terapia intensiva en el Hospital 20 de Noviembre y más tarde, en 1968, en el Hospital Darío Fernández. Entre los médicos que laboraban en ellas estaban Carlos de la Teja, Miguel Salazar y René de la Torre. A estas primeras unidades le siguieron muchas otras, como la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios del Hospital General, acondicionada en 1960 por Alejandro Celi Salazar. La Unidad de Cuidados Intensivos Oncológicos, creada en 1978 por Sergio de la Cadena. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, fundada por la doctora Beatriz Ansúrez, jefa de la Unidad de Pediatría. La Unidad de Cuidados Intensivos de Infectología, en 1977, por Francisco Higuera Ramírez. Y la Unidad de Cuidados Intensivos de Ginecobstetricia, por Pascual Sánchez Rangel. La Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios estuvo a cargo de Enrique Arce Gómez. Ahí se atendían pacientes operados a corazón abierto por los renombrados cirujanos Guillermo Escobar Aldazoro y Carlos Fin Serralde, y los cardiólogos Enrique Arce Gómez y Salvador Palma García. En ella se utilizaba la famosa solución polarizante desarrollada por Demetrio Sodi Pallares. A partir de 1990, se inició el curso de especialización en medicina crítica a cargo del doctor Guillermo Franco Guevara. En agosto de 1964, el doctor Víctor Pureco creó en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, ahora Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, la primera unidad de terapia intensiva de adultos con atención continua en México. El doctor Daniel Hernández López creó en 1968 una unidad para enfermos graves en el IMSS que contaba con 8 camas con sistema de monitoreo de cabecera, desfibriladores, electrocardiógrafo y ventiladores mecánicos. Poco después, en el Centro Médico La Raza del IMSS, Rodolfo Limón y Héctor Pérez Redondo crearon una unidad de cuidados intensivos para enfermos con cirugías del corazón. Por su parte, el doctor Daniel Hernández López y el doctor Manuel de la Llata crearon la unidad de medicina crítica en el Centro Médico La Raza del IMSS. Y el doctor Rafael Álvarez Cordero inició en 1970 la unidad del Hospital General del Centro Médico Nacional. Con la inauguración del Hospital de la Cruz Roja de Polanco en 1968, se creó una primera unidad de atención para enfermos postquirúrgicos con 10 camillas. En 1979, se creó una unidad específicamente diseñada para terapia intensiva. La primera unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, en 1969, se debe a Alberto Villazón en el Hospital Español, y la unidad coronaria a Enrique Parás Chavero. El doctor Alberto Villazón en los años 60 fue aquí en el Hospital Español. Él formaba parte del servicio de cirugía, pero en los años 60 fue cuando empezó podríamos decir, el enfermo agudo grave. En esos tiempos no se llamaba medicina crítica y terapia intensiva.
Y aquí en el Hospital Español se formó una unidad que se llamó unidad de shock o de choque, donde enviaban los enfermos que ya no tenían salida, que ya los veían que probablemente estaban ya terminales. Y empezaron a sorprenderse los médicos en el hospital, porque algunos de esos enfermos salían adecuadamente y pasaban insuficiencias graves, respiratorias, renales, en fin. Entonces, ahí yo podría decir que nació la medicina crítica y la terapia intensiva en esa unidad de shock. Para el último cuarto del siglo XX, ya había en México un buen número de médicos intensivistas que deseaban organizarse en asociaciones, colegios y federaciones. Los cursos de especialización en medicina crítica en nuestro país están bien sustentados. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México ha llevado la vanguardia en este sentido desde que aprobó el primer curso de especialidad de nuestro país y además desarrolló el programa o el Plan Único de Especialidades Médicas de Medicina Intensiva, el cual se ha venido replicando no nada más en diferentes instituciones de la Ciudad de México, sino también en otras entidades de nuestro país. Hacer medicina intensiva en el país es una especialidad ardua, dado que todos los médicos que tienen la opción para poderla estudiar tienen que tener antes una especialidad previa, ya sea medicina interna, anestesiología o medicina de urgencias, y posteriormente la medicina intensiva, la medicina crítica es una subespecialidad. Entonces los chicos que se preparan para esto tienen bases muy sólidas y posteriormente, bueno, van a ser especialistas muy calificados porque la medicina intensiva es una especialidad de mucho riesgo y que los nuevos especialistas tienen que tener un buen bagaje de conocimientos para poderla desarrollar de manera adecuada. En 1973, un grupo de visionarios intensivistas, encabezados por Alberto Villazón, creó la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Al doctor Villazón se debe también la creación en México de la especialidad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en 1976 y el haber sido el fundador y primer presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica en 1977. Poco a poco se fue especializando. O sea, en ese momento pues no había especialistas en medicina crítica y formó un equipo multidisciplinario entre cirujanos, anestesiólogos, internistas, cardiólogos, que todos ellos formaron, podríamos decir, la escuela de medicina crítica, y de ahí, de esa unidad de terapia intensiva, pues partieron muchos especialistas que posteriormente fueron jefes de unidades de terapia intensiva en muchos hospitales públicos y privados. Entonces, eso podríamos decir fueron los pioneros, fue el inicio. Mi papá, a pesar de que era cirujano, pues se metió a un campo nuevo totalmente que fue desarrollando. Del deseo de unión de especialistas en esta materia, surgió la idea de crear una asociación internacional de cuidado crítico que agrupara a los países americanos e incluyera a España y Portugal, y que se constituyó en 1980. Villazón fue su primer presidente. También fue el primer presidente de la Federación Mundial de Sociedades de Medicina Intensiva y Cuidado Crítico, y fue fundador y presidente del Consejo Mexicano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de 1987 a 1988. En 1974 se construyó la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México a cargo del Dr. Ignacio Morales Campo Redondo, quien introdujo ahí el mejoramiento de la atención del paciente grave. Las unidades de cuidados intensivos se multiplicaron rápidamente en México, tanto en el sector público como en la práctica privada. José Luis Bravo Llamosa inauguró la unidad quirúrgica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador Subirán. En la práctica privada, en 1971, Jesús Martínez Sánchez y Mario Shapiro inauguraron el Departamento de Medicina Crítica del Centro Médico ABC. Edmundo León, en 1972, abrió la unidad del Hospital Regional Adolfo López Mateos del Iste. Y en 1973 se adecuó un área de recuperación en el Hospital de Urgencias de Balbuena del Distrito Federal. Mario Shapiro y Jesús Martínez Sánchez, titulares del curso universitario de Medicina del Enfermo en Estado Crítico de la UNAM, fueron pilares en la formación de especialistas en medicina crítica.
Tras el reconocimiento de la medicina crítica como especialidad, las unidades de cuidados intensivos se hicieron indispensables para atender enfermos cada vez más graves, para llevar a cabo cirugías cada vez más ambiciosas y complicadas, y para llevar a cabo importantes investigaciones sobre los mecanismos de las enfermedades graves. No solamente seremos capaces de reanimar a pacientes que tienen un politrauma o que han sufrido accidentes. El avance de la medicina en estado crítico nos permite entonces emprender cirugías cada vez más complicadas que de otra manera no habían sido posible. Por ejemplo, los grandes trasplantes de hígado o los trasplantes multiórgano, ponerle varios órganos a un mismo paciente. Sin los avances de la medicina en estado crítico, estos trasplantes tan grandes y tan complicados sencillamente no serían posibles. ¿Por qué? Porque el paciente no podría ser auxiliado después del acto quirúrgico. También han evolucionado las tecnologías de monitoreo y sostén de las funciones vitales y las intervenciones invasivas como los cateterismos cardíacos, es decir, la inserción de pequeñas sondas por las cuales se pueden inyectar medios de contraste para imagenología o se puede colocar un tubo diminuto llamado stent dentro de una arteria o vena para mantenerla abierta o para hacer derivaciones entre la circulación abdominal y el retorno al corazón pasando literalmente a través del hígado. Ambas técnicas, llamadas intervencionistas, han evitado un gran número de cirugías que antes tenían una enorme mortalidad inherente, cuando menos al procedimiento mismo. Los avances son enormes. La medicina intensiva, como otras especialidades en la medicina, gracias al conocimiento y avance tecnológico, a la biología molecular, a lo que hemos aprendido de farmacología y otras áreas más de la medicina, ha venido desarrollándose de una manera impresionante. Esto ha impactado en la sobrevida de los pacientes. Pacientes que hace 15, 20 años tenían problemas que los llevaban a la muerte irremediablemente, ahora pueden sobrevivir. ¿Cuál es el futuro de la medicina intensiva? Es mágico. Cada vez hacemos procedimientos menos invasivos en todos sentidos. En el apoyo del corazón, en el apoyo de la función respiratoria, en el apoyo de la función del sistema nervioso, en la nutrición. Las máquinas que usamos cada vez son más pequeñas, los catéteres más sencillos. Ya nos llegó también a nosotros esta era del manejo mínimamente invasivo y esto asegura una mejor evolución del paciente, menos complicaciones y mejor sobrevida. Entonces el futuro es sorprendente. Gracias a los esfuerzos y la pasión de miles de investigadores, técnicos, paramédicos, enfermeras y médicos intensivistas, la vida puede seguir adelante, aún después de haber estado el paciente al borde de la muerte. Pero aquí yo sí quisiera también comentar, hubo un artículo de mi papá que sacó hace como 15 años, antes de morir unos 2, 3 años, que hablaba de los límites también de la medicina crítica. O sea, hay situaciones que no son compatibles con la vida y no por eso implica el meterlos en unidad de terapia intensiva. O sea, esto hay que conjuntarlo entre la familia, entre el paciente, como puede tomar decisiones, los médicos, y establecer muy bien los límites, ¿no? Y esto en la actualidad ya se puede precisar muy bien con todas las mediciones que se hacen y con toda la estadística que se tiene. Pues ya saben ustedes que toda medicina se hace forma estadística y dependiendo de eso se puede evaluar muy bien al enfermo y ver las probabilidades que tiene. Pero entonces la decisión sería hasta qué punto continúo ya con las maniobras y con ciertas facilidades tecnológicas que tengo y cuándo debo yo entonces suspender. Y esa decisión es para cada paciente individual. ¿Cuándo debo suspender y permitir entonces que otro paciente venga y ocupe ese lugar y ocupe la tecnología y ocupe los recursos económicos, los recursos que provee el Estado para entonces sí poder salvar a este paciente o ayudar a este paciente? Son problemas morales que son muy delicados, que son muy finos y que hay que individualizar para cada paciente en especial.